La cajera se llamaba Laura. Lo sé porque llevaba 11 años acudiendo a esa sucursal del Banco Peninsular en la calle de Goya, y Laura había estado allí la mayor parte de ese tiempo. Era una mujer joven, de pelo oscuro y con una calidez profesional muy específica que lograba que el trámite habitual del banco pareciera algo un poco más humano que una simple transacción. Se sabía mi nombre. Preguntó por mi esposa durante un año entero después de que Carmen falleciera, algo que agradecí con esa gratitud silenciosa que sientes por las personas que comprenden que el duelo no caduca con el calendario. La mañana de un jueves de octubre, crucé las puertas de cristal de la sucursal a las 10:15. Me acerqué a la ventanilla y pedí retirar 3.000 euros de mi cuenta corriente personal. Laura sonrió. Me pidió el carnet de identidad. Se lo entregué. Tecleó algo. Miró la pantalla. Y entonces se quedó inmóvil. No fue la inmovilidad habitual de quien procesa una operación. Fue la inmovilidad específica de una persona cuyos ojos acaban de posarse sobre algo que su formación profesional le exige manejar con muchísimo cuidado. Miró la pantalla un instante más de lo que requería la información. Luego levantó la vista hacia mí con una expresión que se esforzaba por parecer neutral, sin conseguirlo del todo. Me dijo que le diera un momento. Por favor. Cogió el teléfono de su mesa. Se apartó un poco de mí. Habló en voz baja. De modo que no pude entender del todo lo que decía. Dejó el auricular y volvió a mirarme para decirme que alguien me atendería enseguida, que por favor esperara un segundo. La miré. Le pregunté qué ocurría. Me respondió que iba a avisar a don Roberto para que saliera a hablar conmigo. Ya que era el director de la sucursal, dijo mi nombre 2 veces en 30 segundos. Eso es lo que haces cuando intentas que una situación delicada parezca segura. Yo había sido asesor fiscal y contable durante 33 años. Me había sentado frente a clientes para darles malas noticias financieras más veces de las que podía contar. Sabía perfectamente qué aspecto tenía una persona cuando te estaba preparando para una conversación difícil. Me aparté a un lado y esperé. A mi alrededor, el vestíbulo de la sucursal seguía con su ritmo habitual de un jueves por la mañana. Había una señora mayor en la ventanilla de al lado, un chico joven en el cajero automático de la entrada y una madre con un carrito esperando detrás de la cinta de seguridad. La mecánica ordinaria de una mañana ordinaria. 30 segundos después, se abrió una puerta a mi izquierda y un hombre de unos 40 años, con las sienes canosas muy recortadas y una chaqueta azul, caminó hacia mí con la expresión de alguien que ha recibido instrucciones muy precisas sobre cómo debe mirar cuando se acerca a una persona en concreto. Me tendió la mano. Se presentó como Roberto Navarro y el director, y me pidió que le acompañara a su despacho un momento. Le dije que, por supuesto. Le seguí por el pasillo hasta un despacho en la esquina, con un ventanal que daba a la calle de Goya, una mesa con 2 monitores y una silla colocada enfrente. Preparada exactamente para este tipo de conversaciones, cerró la puerta. Se sentó detrás de la mesa, giró uno de los monitores hacia mí, con cuidado, de forma deliberada, como un hombre que ha decidido exactamente cómo va a comunicar lo que viene a continuación. Me dijo que quería enseñarme algo antes de hablar sobre lo que tenía que decirme. Me explicó que, a las 8:47 de esa misma mañana, una persona había entrado en la sucursal y había realizado un reintegro en efectivo de mi cuenta corriente personal. El reintegro era por la totalidad del saldo disponible, 22.460 euros. Dejó que la cifra flotara en el aire un instante. Añadió que la retirada venía acompañada de un documento de autorización que parecía llevar mi firma. Me explicó que, siguiendo los protocolos de fraude, había revisado la transacción después de que el sistema detectara una anomalía
y quería que yo viera lo que la cámara de seguridad había grabado a las 8:47. Hizo clic con el ratón. El monitor mostró la imagen de una cámara de seguridad situada sobre las ventanillas, con una marca de tiempo en la esquina superior derecha que marcaba las 8:47 con 23 segundos. La imagen era nítida, más que la de la mayoría de las cámaras bancarias, porque se trataba de una sucursal renovada con equipos modernos. La persona que estaba en la ventanilla era una mujer, era alta. Iba bien vestida. Con el pelo oscuro, recogido hacia atrás, llevaba un abrigo gris que reconocí de inmediato. Era mi hija. Miré esa imagen durante mucho tiempo. Lo suficiente como para que Roberto Navarro, hay que reconocerlo, no dijera nada. No se moviera y me concediera el silencio que exigía el momento. Le dije, en voz muy baja, que esa mujer era mi hija, Elena Vargas Torres. Él asintió y respondió que eso mismo habían pensado ellos al ver los apellidos de la cuenta. Le aclaré que ella no estaba autorizada a retirar fondos de esa cuenta. Me confirmó que no lo estaba, que la cuenta estaba a mi nombre exclusivamente y que el documento de autorización parecía llevar una firma falsificada. Me explicó que habían paralizado la transacción a la espera de la revisión interna de fraude, lo que significaba que los fondos aún no se habían liquidado. Estaban bloqueados. El dinero estaba bloqueado. Me quedé asimilando esa palabra un instante, asimilando todo lo que implicaba, todo lo que significaba y todo lo que yo sabía que había estado ocurriendo durante las últimas semanas, porque yo mismo había preparado el terreno exactamente para esta confirmación. Le di las gracias a Roberto por cómo había gestionado el asunto. Le dije que necesitaba hacerle una pregunta. Si el dinero seguía en la cuenta, me explicó que el efectivo se había entregado, pero que la retención por fraude significaba que la receptora no podía transferirlo ni ingresarlo en otro lugar. La cantidad total estaba bloqueada a la espera de que se resolviera la investigación. Me recomendó encarecidamente que presentara una denuncia en la comisaría ese mismo día para iniciar el proceso formal de recuperación. Le pedí una copia completa del registro de la transacción, el documento de autorización y una imagen fija de la grabación de seguridad. Me aseguró que lo tendría todo preparado en menos de una hora. Le di las gracias. Me recosté en la silla. Miré la imagen congelada en el monitor. Mi hija, con su abrigo gris, en mi banco a las 8:47 de la mañana. Mientras yo estaba en casa preparándome un café, sin saber qué estaba haciendo ella al otro lado de Madrid. Pero esto es lo que ella no sabía. Esta es la parte de la historia que cambia todo lo que viene después. Lo que mi hija no sabía cuando cruzó las puertas del banco aquella mañana de jueves era que 3 semanas antes yo había trasladado hasta el último céntimo de mis ahorros reales a una entidad bancaria completamente distinta. Los 22.460 euros de esa cuenta corriente no eran mi patrimonio principal. Era la cantidad exacta que yo había dejado a propósito en la cuenta a la que ella tenía acceso. Era, en el sentido más estricto de la palabra, la cantidad que yo había decidido que me podía permitir que intentara robar. Porque sabía que iba a intentarlo. Lo sabía desde hacía 3 semanas. Y había pasado esas 3 semanas preparándome. Me llamo Arturo Vargas. Tengo 67 años. Vivo en Madrid. Y la lección que me llevó a sentarme en esa silla frente al director del banco me costó 22.000 euros en fondos bloqueados y 33 años de disciplina profesional, una claridad fría y nada sentimental, propia de un hombre que ha pasado toda su vida laboral revisando números que otras personas esperaban que no mirara con demasiada atención. Mi hija cometió el error que acaban cometiendo todos los que intentan robarle a un contable. Dio por hecho que
como yo era mayor, vivía solo y estaba de luto. No prestaba atención. Yo siempre presto atención. Bienvenidos a Historia Real. Dadle al botón de suscribirse y dejad el nombre de vuestra ciudad en los comentarios. Los leemos todos. Empecemos. Trabajé 33 años como asesor fiscal y gestor en Madrid. Los últimos 18 años dirigí mi propio despacho. Asesoría Vargas. En una oficina de 2 despachos en el barrio de Chamberí, que abrí en 1998 con 2 archivadores, una mesa de segunda mano y 11 clientes que me habían seguido desde la gestoría donde pasé mis primeros 15 años aprendiendo la profesión. Para cuando me jubilé en 2021, mi despacho contaba con 47 clientes entre particulares y empresas, una plantilla de 3 empleados y una reputación que había construido declaración a declaración, inspección a inspección. Clientes que llegaban a mí presas del pánico y se iban tranquilos porque los números, al final, cuadraban. Los números no mienten. Esa es la verdad central de la contabilidad y el motivo por el que siempre he encontrado consuelo en esta disciplina, ya que crecí en una casa donde se decían muchas cosas que no encajaban con lo que realmente estaba pasando. Por eso busqué una profesión donde el registro fuera el registro, algo indiscutible. Carmen habría dicho que me hice contable porque era un hombre testarudo que quería un trabajo en el que siempre pudiera tener la razón. Lo habría dicho con esa sonrisa específica que reservaba para los comentarios, que eran tan cariñosos como certeros, y normalmente acertaba. Carmen Salinas. Nacida como Carmen Robles en Talavera de la Reina en 1954. Fue la persona más bondadosa que he conocido. En el sentido funcional de la palabra, con eso quiero decir que su bondad no era decorativa, era operativa. Trabajó como trabajadora social para la Comunidad de Madrid durante 26 años y aportó a ese trabajo la misma cualidad que aportaba a todo. La convicción de que las personas son mucho más que sus peores momentos y que vale la pena tratarlas así. Incluso cuando las pruebas resultan desalentadoras, cuidaba un jardín en el patio trasero de nuestra casa, en la calle del Fresno. Lo atendía desde el primer fin de semana cálido de marzo hasta el último de octubre, con una paciencia y una precisión que me resultaban tan admirables como desconcertantes. Nunca he llegado a entender del todo cómo alguien aprende qué plantas necesitan más agua, cuáles quieren más sol y cuáles prefieren que las dejen en paz. Carmen lo sabía todo. Tomaba notas. Tenía cuadernos para el jardín, igual que los tenía para todo. Después de su muerte, encontré esos cuadernos en la caseta de las herramientas y me quedé allí de pie mucho tiempo, sosteniéndolos. Carmen murió de un infarto en agosto de 2022. Tenía 67 años. No tenía ningún antecedente cardíaco de importancia. Estaba sana y presente y normal un viernes por la tarde. Y el sábado por la mañana ya no estaba. Esa es la forma de pérdida que no te da ninguna de las preparaciones que te dan otras tragedias. Y no voy a describir cómo fueron aquellas primeras semanas porque son mías, y porque describirlas no aportaría nada a esta historia. Lo que sí aporta a esta historia es esto. Carmen murió en agosto de 2022. Y para octubre de ese mismo año, es decir, 7 semanas después de su muerte, mi hija Elena me había preguntado 3 veces por el estado de mi testamento. Yo tenía 2 hijos. Javi tenía 39 años y vivía en Valencia, donde trabajaba como profesor de historia en un instituto. Me llamaba todos los martes por la tarde y casi todos los domingos por la mañana. Y había cogido el tren de alta velocidad a Madrid 2 veces en los meses posteriores a la muerte de su madre, sin que nadie se lo pidiera. Nunca, ni una sola vez. Me había hecho una pregunta sobre dinero, sobre la casa
o sobre lo que yo pensaba hacer con ambas cosas. Tenía la bondad operativa de su madre. También me había dicho en 2 ocasiones durante el último año, en voz baja y sin tono de acusación, que estaba preocupado por Elena y que creía que yo debía tener cuidado. Le había escuchado, pero no había actuado con la suficiente rapidez ante lo que escuché. Elena Vargas Torres tenía 43 años. Vivía en Pozuelo de Alarcón con su marido, Marcos Méndez, y sus 2 hijas adolescentes. Marcos trabajaba en la concesión de préstamos a empresas en un banco y tenía la actitud propia de quien ha calculado exactamente cuánta calidez requiere una situación social y aplica esa cantidad precisa, ni una gota más. Daba apretones de manos firmes. Recordaba los resultados del fútbol, hacía las preguntas correctas en las cenas familiares y, en 12 años, siendo mi yerno, nunca había dicho nada espontáneo en mi presencia. Elena era mi hija, y la quería como se quiere a una hija que ha tomado decisiones que tú no habrías tomado, convirtiéndose en alguien con quien es más difícil estar de lo que habrías deseado. Era inteligente y capaz, y tenía ambas cualidades orientadas en una dirección que yo había reconocido durante años, pasando todo ese tiempo negándome a llamarlo por su nombre, porque era mi hija y porque Carmen siempre había dicho que Elena encontraría su camino. Yo solía ceder ante el criterio de Carmen en este tipo de cosas, pero Carmen ya no estaba, y Elena había empezado a hacer preguntas sobre la herencia en cuestión de 7 semanas. Las preguntas estaban bien formuladas. La preocupación en su voz parecía llena de matices y resultaba creíble. Mencionó que tenía una amiga cuyo padre había fallecido sin actualizar el testamento y las complicaciones que habían surgido. Mencionó que Marcos tenía experiencia en asuntos de planificación patrimonial por su trabajo y que estaría encantado de revisar cualquier papel si eso ayudaba. Mencionó una vez que la casa de la calle del Fresno probablemente valía bastante dinero en el mercado actual de Madrid y que convendría entender las implicaciones fiscales del inmueble antes de tomar ninguna decisión. La casa de la calle del Fresno, las implicaciones fiscales del inmueble. Anoté cada una de esas conversaciones en mi cuaderno de trabajo, con fecha y resumen, de la misma manera que había anotado cada conversación importante de mi vida profesional durante 33 años. Porque soy contable y tomar notas no es una opción, es el oficio. Para enero de 2023, Elena también empezó a preguntar por la banca electrónica. Dijo que le preocupaba que yo tuviera que gestionar todo solo. Dijo que Marcos había ayudado a configurar el pago automático de recibos de sus propios padres y que les había simplificado la vida enormemente. Dijo que podía ayudarme a configurarlo si le daba mis claves de acceso para ajustar los parámetros correctamente. Le contesté que llevaba 11 años usando la banca electrónica sin ayuda y que me veía capaz de seguir haciéndolo. Dijo que solo quería ayudar. Le dije que lo agradecía. Y anoté la conversación. En marzo de 2023, volví de comprar en el supermercado y me encontré a Elena en mi despacho. Tenía una excusa. Estaba buscando una fotografía que recordaba haber visto en una de las cajas de Carmen y pensaba que podía estar en el armario de la habitación. Era plausible. Carmen tenía cajas en ese armario. Pero cuando entré en el despacho, Elena estaba sentada frente a mi mesa, no frente al armario, y cerró el ordenador portátil que estaba encendido antes de que yo pudiera asimilar del todo que estaba abierto. No dije nada en ese momento. Lo anoté después de que se marchara. Pasé la semana siguiente revisando mis cuentas bancarias con la misma minuciosidad que había aplicado a las finanzas de otras personas durante 3 décadas. Lo miré todo. Cada cuenta, cada extracto, cada registro de acceso. Encontré 2 cosas.
La primera fue que alguien había accedido a mi cuenta corriente personal desde una dirección IP situada en Pozuelo de Alarcón a las 2:47 de la madrugada, un martes de febrero. La conexión había durado 4 minutos. No se habían realizado transferencias, pero alguien había entrado. Alguien que tenía mis claves. Alguien que vivía en Pozuelo. La segunda cosa que encontré fue una consulta en mi informe de solvencia que yo no había iniciado, una solicitud de precalificación para una línea de crédito con garantía hipotecaria sobre la casa de la calle del Fresno, presentada por Internet a mi nombre en enero. La solicitud no había desembocado en la concesión del crédito porque mi bloqueo de seguridad que yo mantenía activo desde hacía años como precaución profesional, lo había frenado. Pero la consulta estaba ahí. En enero, justo cuando Elena me preguntaba por el acceso a la banca electrónica, me quedé sentado a mi mesa mucho tiempo mirando esos dos datos. Soy contable. Sé lo que es un hallazgo. Sé lo que significa cuando un patrón en los datos no coincide con los hechos declarados. Conocía ese patrón desde hacía mucho tiempo y lo había estado archivando en ese lugar donde guardas las cosas a las que aún no estás preparado para llamar por su nombre. Pero ya estaba preparado. A la mañana siguiente llamé a una abogada. Se llamaba Isabel Mendoza. Tenía 58 años. Era una abogada madrileña especializada en litigios de herencias y derecho de la tercera edad. Y tenía su despacho en la calle de Alcalá, encima de una clínica dental. Menciono esto porque el detalle específico de qué hay arriba y abajo de un despacho de abogados te dice mucho sobre el tipo de bufete que es. Este no era de lujo. Era un bufete de trabajo. Hay una diferencia. Y yo siempre he respetado a los que trabajan de verdad. Había dado con Isabel Mendoza a través de la recomendación de un colega, otro gestor, que le había derivado a 2 clientes a lo largo de los años por disputas de herencias. Me la había descrito en los términos exactos que un profesional usa para recomendar a otro. Me dijo que era minuciosa y que no le gustaban las sorpresas. A mí tampoco. Entré en su despacho un lunes a las 9 de la mañana con mi cuaderno de trabajo. Un resumen impreso de los 2 hallazgos de mi revisión financiera y una copia de mi testamento que había sido redactado en 2019 y que no había actualizado desde la muerte de Carmen. Isabel Mendoza lo revisó todo en silencio. De la forma en que los mejores profesionales revisan la información, por completo y sin teatralizar sus reacciones. Cuando terminó, dejó los papeles sobre la mesa y me miró. Me dijo que quería hacerme una pregunta directa. Quería saber si, según mi criterio profesional y basándome en lo que había documentado, yo creía que mi hija tenía intención de actuar contra mi patrimonio. Le respondí que creía que ya estaba en proceso de hacerlo, que la consulta de crédito y el acceso a la cuenta no eran coincidencias, eran tareas de reconocimiento. Ella me preguntó por mi hijo Javi. Le expliqué que Javi me había advertido 2 veces en el último año, que no estaba involucrado en lo que Elena estaba haciendo, y que estaba seguro de ello. Me preguntó qué resultado quería obtener. Le dije que quería que mi patrimonio fuera a parar a quien yo decidiera. Quería que Elena entendiera que yo sabía lo que estaba haciendo y que lo había neutralizado antes de que llegara lo bastante lejos como para causar un daño irreversible. Y quería que quedara constancia oficial. Porque soy contable, al final, el registro es lo único que importa. Isabel me miró un instante. Me dijo que esos resultados eran alcanzables y que íbamos a hablar de cómo estructurarlo, lo que Isabel me recomendó. Y lo que ejecuté durante las 3 semanas siguientes, con la rapidez y precisión que permiten 33 años de práctica financiera, fue lo siguiente. Cancelé las cuentas conjuntas que todavía tenían a Carmen como cotitular.
Otorgué una escritura pública ante notario, donando la nuda propiedad de la casa de la calle del Fresno a mi hijo Javi, reservándome el usufructo vitalicio, y redacté un nuevo testamento, dejándole a él todo lo legalmente posible, limitando la parte de Elena a la legítima estricta. Abrí una nueva cuenta de ahorros en un banco completamente distinto, el Banco Santander, en el Paseo de la Castellana, y transferí allí todos mis activos líquidos. Dejé abierta la cuenta corriente del Banco Peninsular en la calle de Goya. La dejé con un saldo de 22.460 euros. La dejé abierta porque comprendí, con la fría claridad de un auditor forense, revisando unos libros de cuentas, que Elena tenía mis claves y había estado vigilando ese dinero. Si la cerraba de golpe, sabría que algo había cambiado y modificaría su estrategia. Si la dejaba abierta con un saldo que pareciera mi fondo de maniobra habitual, vería exactamente lo que estaba buscando. También llamé a las oficinas centrales del banco y pedí hablar con el departamento encargado de la prevención de fraudes. Me pasaron con una mujer del departamento de cumplimiento normativo llamada Teresa Valdés. Le conté lo que había descubierto y lo que creía que iba a pasar. Le di el número de cuenta exacto y le expliqué lo que esperaba ver. Le pedí que marcara la cuenta para una supervisión especial y que se pusiera en contacto conmigo de inmediato si ocurría cualquier actividad inusual. Teresa Valdés me dijo que, en 20 años de trabajo en cumplimiento bancario, había recibido quizá 3 llamadas como esa. Le pregunté cómo se habían resuelto aquellas situaciones. Me respondió que favorablemente para las personas que hicieron las llamadas. Le dije que perfecto, que eso era justo lo que necesitaba. 3 semanas después, un jueves por la mañana, fui a la sucursal para hacer un reintegro rutinario, y la cajera se quedó paralizada en la ventanilla. Presenté la denuncia en la comisaría del distrito de Hortaleza esa misma tarde. El policía nacional que tomó la denuncia era un agente joven llamado Domínguez, que lo anotó todo meticulosamente y me dijo que, dada la cantidad y las pruebas, el asunto se derivaría a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Se quedó con la copia de la imagen de seguridad que Roberto Navarro me había preparado, el justificante con la firma falsificada y el registro completo de la transacción. La inspectora asignada al caso fue una mujer llamada Silvia Bernal, de unos 50 y tantos años, de ademanes precisos, que me llamó al martes siguiente por la mañana pidiéndome que me pasara por allí y llevara todo lo que tuviera. Llevé todo. El cuaderno de trabajo con 14 meses de anotaciones fechadas, los registros impresos de acceso a la cuenta que mostraban la conexión de febrero desde la dirección de Pozuelo, el informe de solvencia con la consulta de enero, el resumen de la reestructuración patrimonial de 3 semanas que había completado antes de ir al banco en octubre, y un documento aparte que había preparado el fin de semana. Era una cronología de cada conversación relacionada con las finanzas o la herencia que había tenido con Elena desde octubre de 2022 hasta octubre de 2023. Fechad. Resumida y cruzada con mi calendario personal, la inspectora Bernal miró la cronología durante mucho tiempo. Me preguntó si había preparado todo aquello yo mismo. Le dije que había sido gestor y asesor fiscal durante 33 años. Preparar documentación no es algo que hago cuando lo necesito, es algo que hago por costumbre, señaló el informe de crédito, y me dijo que tenía el registro de la oficina mostrando que la solicitud online venía de una dirección de Pozuelo. Le confirmé que la solicitud se había enviado a través del portal del prestamista desde una dirección IP rastreada en esa zona, la misma ubicación geográfica que el acceso a la cuenta en febrero. Me preguntó por la documentación del inicio de sesión. Le expliqué que el departamento de cumplimiento del banco lo había marcado después de que yo les avisara
y que tenía su confirmación por escrito del acceso anómalo y el rastreo de la IP. Se quedó en silencio un momento. Me dijo que, con la grabación de seguridad del banco, la firma falsificada, la consulta de crédito y mi documentación sobre los accesos, había construido un expediente de pruebas prácticamente completo. Le respondí que esa era la intención. Me preguntó por qué no había acudido a ellos en marzo. Cuando descubrí el primer acceso, esas son las preguntas que hacen los investigadores cuando se topan con alguien que decidió documentar, en lugar de denunciar de inmediato. La respuesta siempre tiene la misma estructura. Le dije que en marzo solo tenía una anomalía. Tenía un inicio de sesión, desde el lugar equivocado a la hora equivocada. Una anomalía no es un caso judicial. Un caso es lo que tenía en octubre, con las grabaciones, la firma y la cronología completa. Necesitaba estar seguro de la forma exacta que tenía todo el asunto antes de actuar. Me miró fijamente. Me dijo que iban a abrir la investigación y que se pondría en contacto conmigo en menos de una semana. Llamé a Javi desde el aparcamiento de la comisaría. Respondió al segundo tono. Le conté lo que había pasado. Lo del banco, la cajera, las cámaras de seguridad y la denuncia a la policía. Le hablé del acceso en febrero y de la consulta de crédito en enero y de las 3 semanas que había pasado reestructurando el patrimonio. Se lo conté todo en el orden en que había sucedido. Y él se mantuvo en silencio todo el tiempo, con esa forma de callar que tiene cuando está escuchando de verdad y no solo esperando su turno para hablar. Cuando terminé, me preguntó desde cuándo lo sabía. Le dije que llevaba recopilando la documentación desde marzo y que sabía de qué se trataba desde entonces. No había querido decírselo antes de confirmarlo, porque no quería ponerle en la posición de saber algo sobre lo que no podía actuar. Se quedó callado otro instante y luego me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba lúcido y que la lucidez era lo único que tenía disponible en ese momento. Me preguntó si quería que bajara a Madrid. Le pedí que esperara, que aguantara hasta que supiéramos más sobre los plazos de la investigación. Le aseguré que llegaría un momento en el que le necesitaría allí y que yo le avisaría cuando llegara ese momento. Me dijo que de acuerdo y añadió que, por si servía de algo, mamá habría visto venir esto un año antes. Le di la razón. Ella siempre fue más rápida que yo para los asuntos humanos. A mí se me daban bien los números. Las cuestiones humanas me costaban más. Él me contestó que, al final, lo había descubierto, y le dije que sí, que así había sido. Conduje de vuelta a la casa de la calle del Fresno. Me senté en el porche trasero en aquella tarde de octubre y me quedé mirando el jardín de Carmen. Se había echado a perder, del modo en que se echa a perder un jardín cuando deja de cuidarlo la persona que lo conoce. Todavía conservaba cierta estructura porque Carmen lo había diseñado sobre unos cimientos sólidos, pero las intenciones precisas de cada planta se estaban desdibujando por los bordes y yo no había tenido los conocimientos necesarios para mantenerlas. Pensé en los cuadernos de la caseta, pensé en ir a buscarlos. Pensé en la posibilidad de que las notas de Carmen me contaran lo suficiente como para restaurar lo que ella había construido y devolverlo a algo parecido a lo que tenía en mente. Fui a por los cuadernos, me los llevé al porche y los leí a la luz de octubre durante 1 hora, siguiendo su caligrafía a través de 3 estaciones de un jardín que ella no iba a volver a ver. Y comprendí por primera vez y con exactitud qué era lo que había estado cultivando, por qué lo hacía y qué necesitaba cada cosa. Entré en casa y preparé la cena. Llamé a Javi y estuvimos hablando 40 minutos de cosas sin importancia. No volvió a preguntar por Elena. Y yo tampoco la mencioné, porque no quedaba nada que decir sobre ella que no estuviera ya en manos de la policía,
y avanzando por un proceso que tenía sus propios tiempos. La investigación duró 11 semanas. La inspectora Bernal se puso en contacto conmigo 3 veces, y el fiscal Fernando Ortiz, un hombre metódico y sin prisas, me llamó una vez, revisó mi documentación con la atención que merecía, que era mucha. La investigación estableció lo siguiente. Entre octubre de 2022 y octubre de 2023, Elena había accedido a mis claves de banca electrónica a través del portátil de mi despacho durante su visita en marzo. Esto fue confirmado por el análisis forense informático de los registros de sesión. Había usado esas claves para vigilar los saldos de mis cuentas durante 7 meses. Había tramitado la solicitud de la hipoteca en enero, que mi bloqueo de crédito había frustrado, había falsificado mi firma en el documento de retirada de octubre y lo había presentado en la sucursal donde la formación de la cajera había activado el protocolo de fraude correcto, el examen pericial de su teléfono, realizado mediante la orden de registro que la inspectora Bernal consiguió en noviembre, reveló una aplicación de notas en la que Elena había mantenido un registro continuo de mis saldos durante 8 meses. La última anotación se había hecho la misma mañana de la visita al banco a las 7:58. 49 minutos antes de que cruzara las puertas de la sucursal. La nota decía saldo a primera hora de hoy. 22.460 euros. Lo muevo hoy. Lo había estado rastreando. Había estado observando y esperando, y había elegido una mañana de jueves en la que creía que yo no tenía ninguna razón en particular para ir al banco. Ninguna cita a primera hora del día. Ningún motivo para comprobar mi saldo antes de que ella terminara. No sabía que yo había apuntado la cita en mi propio calendario 3 semanas antes. No sabía que le había pedido al director del banco que me llamara en el instante en que ocurriera algo inusual en la cuenta. No sabía nada de Teresa Valdés, ni de la alerta de supervisión, ni de la nueva cuenta del Banco Santander que guardaba lo que la cuenta del Banco Peninsular parecía guardar. Había pasado 8 meses vigilando un número en una pantalla y había entrado en un edificio para llevarse ese número, sin saber que el edificio la estaba esperando. Marcus, su marido. Cuando la investigación llegó hasta él, a través de los mensajes que se habían intercambiado sobre el plan, contrató a un abogado distinto, al de Elena. Presentó una declaración en la que describía su papel como limitado a un conocimiento general de la situación y expresaba una profunda preocupación por unos hechos que, según él, habían tomado un rumbo que no esperaba. La inspectora Bernal me informó de la declaración de Marcos con esa sobriedad seca y particular de quien ya ha escuchado antes la excusa del conocimiento general, y tiene una opinión muy clara al respecto. Elena fue imputada en enero por apropiación indebida y falsedad documental. Los cargos estaban respaldados por las grabaciones de seguridad, el rastro forense del acceso a las contraseñas, los registros telefónicos y la nota de su móvil a las 7:58 de aquella mañana. Su abogado presentó una declaración de inocencia. El juicio quedó programado para la primavera. Ella no se puso en contacto conmigo entre la visita al banco en octubre y los cargos de enero. Yo tampoco la contacté a ella. Javi me llamaba todos los martes y domingos, como siempre, y hablábamos de sus alumnos, del jardín, de los libros que estaba leyendo y de la política madrileña, que en noviembre tiene su propia complejidad. En la mayoría de esas llamadas no hablábamos de Elena, porque no había nada útil que añadir a lo que ya estaba en marcha. Fui a ver a Isabel Mendoza en noviembre, después de que se presentaran los cargos, para revisar la estructura del patrimonio y confirmar que todo estaba correctamente posicionado. Lo revisó todo y dijo que estaba impecable. Me aseguró que la nueva estructura no se vería afectada por el proceso penal
y que la casa de la calle del Fresno y mis activos principales estaban totalmente protegidos, le pregunté por los 22.000 euros. Me contestó que el proceso de recuperación por fraude ya estaba en marcha a través del banco. Dado que la transacción estaba bloqueada y el peso de las pruebas era contundente, el banco había indicado que esperaban devolverme el dinero íntegro, que podía tardar unos meses, pero que la cantidad era recuperable. Le dije que lo sabía, que había dejado esa cantidad en la cuenta porque estaba dispuesto a perderla si el caso lo requería. No contaba con recuperarla. El hecho de que fuera a recuperarla era un desenlace mejor del que había planeado. Isabel me miró un instante. Me dijo que la mayoría de la gente en mi situación no pensaba de esa manera. Yo le respondí que la mayoría de la gente en mi situación no era contable. Estuvo a punto de sonreír. Elena llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía en abril. El acuerdo incluía la restitución completa del dinero, una pena de prisión suspendida bajo la condición de no delinquir durante 5 años de libertad, vigilada y antecedentes penales permanentes. El fiscal me llamó después del acuerdo y me dijo que esa resolución era el resultado más sólido que se podía obtener dadas las pruebas. Le dije que lo entendía y que le agradecía su trabajo. En el caso, el pago de la restitución llegó en junio. Lo ingresé en la cuenta del Santander y anoté la fecha en mi cuaderno de trabajo. Después, me senté en la mesa de la cocina con mi café y me quedé asimilando el hecho de que todo había terminado. Que es una forma muy distinta de sentarse a la de cuando estás en medio del problema y requiere un tipo de tiempo distinto. Javi vino de Valencia el fin de semana después del acuerdo judicial. Nos sentamos en el porche trasero en aquella tarde de abril y me ayudó a entender una de las cosas que Carmen había estado cultivando junto al muro sur, una enredadera que yo había sido incapaz de identificar solo con la descripción del cuaderno. Él lo sabía porque Carmen se lo había contado una vez y se acordaba. Me dijo que la había plantado porque a los pájaros les gustaba en otoño, que le había dicho que las semillas atraían a unos pájaros concretos que pasaban por aquí en octubre. Yo le contesté que había estado intentando averiguar qué necesitaba esa planta. Él me dijo que necesitaba menos agua de lo que parecía, que ella lo había escrito en alguna parte. Más tarde encontramos la página correcta del cuaderno. Lo había escrito: necesita menos agua de lo que parece. Así era Carmen. Precisa incluso en los márgenes de las cosas. Esa tarde hablamos de Elena una sola vez, durante unos 15 minutos, de la forma en que la gente habla de las cosas que están resueltas, pero no superadas. Javi me dijo que había intentado entender cómo había llegado tan lejos. Yo le respondí que creía que la respuesta era la misma que explica la mayoría de los fraudes financieros. La persona creía que el objetivo no prestaba atención. Y esa creencia era tan cómoda que el plan se volvía real para ella antes de que llegara a calcular qué aspecto tenía de verdad alguien prestando atención. Me dijo que ella debería haberme conocido mejor. Yo le contesté que me conocía. Hacía 33 años, pero que no había actualizado la información. Él sonrió y dijo que esa era una forma muy contable de expresarlo. Le respondí que era la única forma que conocía de expresar las cosas. El jardín está mejor, no como lo tenía Carmen, no con su nivel de intención y conocimiento, pero mejor de lo que estaba. He estado siguiendo sus cuadernos con la mayor precisión posible y he ido aprendiendo las cosas que debería haber aprendido mientras ella estaba aquí para enseñármelas. La enredadera del muro sur dio semillas en octubre exactamente como ella dijo que haría, y observé desde la ventana de la cocina varias mañanas cómo llegaban los jilgueros exactos que ella había previsto para llevárselas. Ella se habría sentido satisfecha con eso. No sorprendida, solo calladamente satisfecha. De la misma manera
que se sentía satisfecha con las cosas que había planeado cuidadosamente y que habían salido bien. Ese es el jardín que ella construyó. Lo construyó para los pájaros, para octubre, y para la persona que estaría en la ventana de la cocina, mirando después de que ella se hubiera ido. Lo construyó como construía la mayoría de las cosas, no solo para el momento presente, sino para el después. Yo elaboré mi documentación financiera de la misma manera, no para el momento en que la iba a necesitar, sino para el momento después, cuando tenerla determinaría qué era posible y qué no. 33 años de costumbre profesional, aplicados de la forma más personal posible, a la situación más personal posible. El registro era el registro, y el registro era mío. Si esta historia os ha marcado, dejad un comentario y contadme qué momento os ha impactado más. Dadle a me gusta. Suscribíos si aún no lo habéis hecho. Y nos vemos en la próxima. Suscribíos y activad la campana para no perderos nada